estado en condiciones de hablar el jueves y el sábado tampoco, así que vamos a intentar hablar ahora. Vamos a esperar 2 minutos más y arrancamos. Bien. Perfecto. Este tema igual va para el final, es epilepsia, y la idea es, a ver, esperemos, hay alguien más en línea. Ok. Bien. Entonces, la idea es tomar en cuenta algunas definiciones. Voy a... Hay que tomar en cuenta algunas definiciones, por ejemplo, lo que es una crisis convulsiva, que es diferente a una epilepsia en sí. En mucha bibliografía van a encontrar crisis epiléptica, pero en realidad es una crisis convulsiva. Y se refiere solamente a una manifestación clínica de excitación excesiva y sincronizada de un grupo de neuronas. Esto significa una expresión tanto eléctrica como clínica. Eso es lo importante. En cambio, la epilepsia es la recurrencia de este tipo de manifestaciones por una excitación excesiva. Generalmente, una de las características para la definición es de que no estén provocadas por una lesión sistémica o lesiones neurológicas agudas. Eso es muy importante. Y el tercer término, que es epileptogénesis, tiene que ver con una secuencia de eventos que convierte esa red neuronal que tenemos, que normalmente conduce en cierta dirección de forma positiva, un impulso nervioso, en una red que no lo hace y por el contrario se convierte en una red hiperexcitable que se va a conducir con múltiples estímulos positivos y sin regulación. Vamos a ver un detalle de sus colegas. Bien. Entonces, teniendo claro esto, la epilepsia se define como una enfermedad, eso es importante, y igual que vimos en migraña, igual que vimos en cefalea tensional, las características incluyen por lo menos 2 crisis no provocadas, ¿sí? Con mayor a 24 horas de separación en tiempo, una crisis no provocada o una probabilidad de presentar nueva crisis durante los 10 años siguientes similar al riesgo general de recurrencia, tras la aparición de 2 crisis no provocadas, o sea, después de la segunda. Obviamente, diagnóstico de un síndrome, que puede ser un síndrome genético, hereditario, ¿sí? Y en el inciso 4 tienen, dentro del apartado 2, ejemplos de evidencia que incrementan la probabilidad de presentar nuevas crisis. Y estos incluyen registro de actividad epileptiforme, que significa que sea una crisis no provocada, que haya pasado un poco potente, pero que exista un registro de epileptiforme en un electroencefalograma. Y 2, la existencia de una lesión potencialmente epileptogénica en un estudio de imagen. Esta lesión puede ser una lesión del desarrollo, por ejemplo. En 2017, la Liga para la Epilepsia lanzó este tipo de clasificaciones donde hay las crisis epilépticas de inicio focal, las de inicio generalizado y la de inicio desconocido. Y si ustedes ven, por ejemplo, en la de inicio focal, hay unas con conciencia y unas con paciente inconsciente.
Estas pueden ser de inicio motor, tónicas, atónicas, que son las caídas típicas, las clónicas de movimiento, y las de inicio no motor, en las cuales se incluyen automatismos, la interrupción de la actividad, ¿sí? Como por ejemplo en las crisis de ausencia, de tipo emocional, de tipo sensorial, y las de inicio generalizado, donde están las motoras y las no motoras típicas, que son las ausencias típicas, la ausencia atípica, la mioclónica palpebral. Esto es un poco para intentar ir clasificando los tipos de epilepsia que hay, ¿ya? Generalmente un circuito tiene, si ustedes ven en la gráfica de la izquierda, estímulos excitadores, ¿sí? Que están en positivo, que van a hacer que esta célula granular dirija el impulso positivo hacia los axones, pero al mismo tiempo va a ser inhibida por un cambio positivo hacia una interneurona inhibitoria. Entonces, a pesar de tener siempre un estímulo positivo, no siempre ese estímulo positivo va a pasar hacia el axón. Tiene que permitirlo la interneurona inhibitoria, dando ese feedback de lo que es necesario y lo que no es necesario, o si tiene un potencial de acción suficiente o no. Todo esto depende en general de dos neurotransmisores. El más conocido, ya lo hemos comentado antes, es el glutamato. El glutamato tiene dos tipos de receptores. Depende de iones, o sea, que es parte de sodio, potasio, son minerales, tienen versiones iónicas, el GABAtrófico, que tiene que ver con sustancias que actúan como reguladores, ¿ya? Y para que individuos y sean no estimulados, existen moduladores como el zinc, la glicina, que también deben estar en cantidades prudentes en la célula. Y el GABA, que es el neurotransmisor inhibidor más importante, tiene los receptores GABA de tipo A y de tipo B. El de tipo A está ligado a los canales de cloro y el de tipo B mediado por corriente de los canales de potasio. Entonces tengo uno postsináptico después del estímulo y uno presináptico. Esta es la neurona presináptica, la neurona postsináptica, y esto será la hendidura sináptica. Esta hendidura, si ustedes ven en la gráfica de la izquierda, lo que hace es unir este glutamato, llevar estas moléculas, juntarlas y liberarlas a la hendidura. En esa hendidura, ¿sí? Una vez liberados, dependiendo de los receptores, ya sea el receptor AMPA, el receptor NMDA o el receptor cainato, son receptores que van a recibir al estimulante, que es el glutamato, al excitador, y van a ejecutar la continuidad del impulso neuronal, ¿sí? Sin embargo, estos, si ustedes ven, van a estar mediados por sodio, potasio y algunas otras proteínas y minerales como el calcio, por ejemplo. Sin embargo, si ustedes ven la gráfica de la derecha, también hay una neurona inhibitoria que forma parte de este circuito que hemos descrito como el circuito del estímulo, ¿sí? Entonces, la neurona excitatoria, que trabaja por canales de sodio, canales de potasio, acumulando el glutamato, liberándola a la hendidura y esperando que sus receptores, ¿sí? los reciban para producir el estímulo, va a depender también de la neurona inhibitora, que también trabaja con GABA, si se dan cuenta. A pesar de ser un impulso positivo, el GABA es, dependiendo en cuál de los receptores actúe, o pre o postsináptico, es inhibidor de todo lo que hace el glutamato. Entonces, los dos estímulos van a ser positivos, pero uno de ellos va a inhibir al otro. Entonces, existen mecanismos que pueden generar estas crisis de epilepsia, ya sea la excitación, ¿sí? Que generalmente puede ser por neurotransmisores, ¿sí? Un exceso de glutamato y aspartato, o una excitación iónica, un ingreso súbito o anómalo de sodio y calcio a la célula, ¿sí? O de tipo inhibitorio. Igual puede ser a través del neurotransmisor, que es el inhibidor, que es el GABA, o el ingreso de los negativos del sodio y del calcio, que son el cloro y el potasio, ¿ya? Esos son mecanismos
dentro de la célula, son celulares, pero hay factores también extrínsecos que dependen de la concentración extracelular. Por eso la hiponatremia, por ejemplo, también es un generador de la excitación. Y los mecanismos generadores de redes hiperexcitadas, que son brotes axonales excitatorios, que ya no dependen solo de estas sustancias como los neurotransmisores o los canales, sino ya son brotes directamente en la neurona, así como la pérdida de neuronas inhibitorias, por ejemplo, ¿sí? O pérdida de neuronas excitatorias que accionan estas células de control inhibitorio. En base a esto, desde el 2017 se ha ido haciendo esta clasificación, ¿sí? Que son las crisis focales, las crisis de que comienzan focales o se generalizan. 3, las generalizadas, donde están las de ausencia, que son típicas o atípicas, las mioclónicas, las generalizadas tónico-clónicas, que es la típica que vemos que el paciente cae al piso y se muerde la lengua, ¿sí? Las crisis de ausencia que migran a tónico-clónicas, y otro tipo como las tónicas, las atónicas y las mioclónicas. Y por último, las no clasificadas o difíciles de clasificar, ¿sí? En las etiologías, si hablamos ya de causas etiológicas, existen etiologías estructurales, ¿sí? Entonces, en las estructurales puede haber una lesión, ya sea en la neuroimagen, ¿sí? O en la parte del electroencefalograma, que vamos a hablar después, que esté acorde con la semiología que vamos a encontrar en cada crisis. Este es un daño de tipo estructural, ¿ya? En esto puede haber, por ejemplo, no solo una estructural que se vea en tomografía, puede requerir una resonancia para poder ver, por ejemplo, una alteración del lóbulo temporal, del desarrollo del lóbulo temporal, ¿sí? Una causa genética o una etiología genética, donde puede haber una anomalía patógena, ¿sí? Una etiología infecciosa, ¿sí? Una infección no aguda, como por ejemplo en los pacientes con VIH, que puede ser toxoplasmosis, en nuestro medio el neurocisticerco. Etiologías metabólicas, ¿sí? Un defecto metabólico genético o adquirido incluso, ¿ya? Una etiología inmune o en este caso autoinmune, por ejemplo una encefalitis autoinmune, y otras que donde no se puede identificar una causa. Esta se le llama de etiología desconocida. Generalmente existen síntomas que me pueden localizar cerebralmente dónde podría estar una crisis, como en los casos de migraña con aura, por ejemplo, donde el paciente suele tener unos signos y unos síntomas que van a venir previamente a la crisis, ya sea esta de tipo tónico-clónico, o sea atónica, pero existen estos signos como aura que pueden ser motores, pueden ser sensoriales, ¿sí? Como por ejemplo alteraciones auditivas, y esto me va a orientar un poco, obviamente, a esa zona, ¿sí? A la zona donde se encuentra la parte de percepción auditiva cerebral, el giro temporal superior, que está en la corteza frontotemporal derecha, por ejemplo, ¿sí? O crisis de vértigo, o crisis, por ejemplo, sensoriales, ¿ya? Esto es muy importante porque ya me puede predecir algo. En esta clasificación de 2017, volvemos a tomar en cuenta que si yo veo las que tienen conciencia preservada, pueden haber incluso automatismos, pacientes que realizan movimientos automáticos repetitivos, que a veces los consideramos como tics, que esos son como diagnósticos diferenciales, pero pueden tratarse también de una crisis epiléptica, y estos automatismos, dependiendo de dónde estén, tal somatosensorial, por ejemplo, ¿sí? Si es derecho, va a ser a la izquierda y contralateralmente. Hay también signos y síntomas localizadores y que me van a indicar dónde puede estar la lesión, pero después de la crisis, ¿sí? Después de que pasó el periodo ictal, viene un periodo post-ictal o post-crítico, post-crisis, donde yo puedo tener fenómenos como tos, por ejemplo. Y esto me puede indicar que puede ser la parte del medio del lóbulo temporal o la parte mesial, digamos. O tener una hemianopsia
obviamente la zona de visión va a ser la occipital, o una alteración del lenguaje. Ya en el hemisferio dominante esto va a estar en la zona frontotemporal. Entonces también me puede guiar, ¿sí? Es importante que en el diagnóstico yo pueda construir una buena historia clínica. La epilepsia, el pilar fundamental de la epilepsia es poder realizar o construir una historia clínica, ¿sí? Para no cometer los errores. Generalmente, si un médico general o un médico de una especialidad que no sea neurología quiere realizar un diagnóstico, tiene casi 56% de probabilidades de fallar en el diagnóstico, ¿sí? Entonces, todo comienza en la construcción, ¿sí? Si existen pródromos, por ejemplo, las circunstancias en las que estaba el paciente previo a la crisis, ¿sí? El primer evento, si tuvo aura, si tuvo movimiento inicial, ¿sí? Si tuvo automatismo, si tuvo alguna alteración de la sensación. ¿Cómo fue la evolución secuencial? ¿Cómo comenzó? El paciente muchas veces se agarra y se frota la barriga y luego pierde la conciencia, ¿sí? Todo eso debe estar anotado. Y las características de la crisis como tal, ¿sí? Donde si hay movimientos oculares, si hay desviación de la mirada, si el paciente se muerde la lengua, si relaja esfínteres, si se pone pálido o cianótico, todos son detalles que me van a guiar hacia una crisis o no. Manifestaciones después de la crisis, que son las posictales, una paresia de TOD, parecido a lo que ocurre también en los fenómenos de la migraña, confusión, alteración del lenguaje, como un despertar, digamos, ¿sí? El nivel de conciencia durante la crisis, ¿sí? Puede que el paciente esté despierto, pero que no responda a nada, ¿sí? Que se quede como paralizado. O si el paciente tiene más de un tipo de crisis, algunas veces tiene una crisis tónica o una crisis atónica y en algunas otras circunstancias es una crisis focal o viceversa. Pacientes que tienen crisis focales de repente desarrollan una crisis tónico-clónica generalizada, ¿no? Fecha y circunstancias, factores precipitantes, respuesta a la medicación previa si la tuvo, historia familiar de crisis para ver si hay algún componente genético, algunos componentes de infecciones, ¿sí? Patología durante el parto en niños, ¿sí? Crisis neonatales y lo importante, las crisis febriles en la época donde eran niños también. O al final también hacer un historial de la parte, si existen algunos trastornos mentales o enfermedades sistémicas en el paciente, ¿sí? Entonces no es solo preguntarle cuándo comenzó, cómo comenzó, sino ir un poco más allá y construir una historia clínica completa, como ustedes ven ahí a la derecha, ¿sí? Generalmente el paciente típico es el que va a tener el mismo tipo de convulsión todo el tiempo y los síntomas son similares en cada crisis, por eso es que se pueden clasificar, ¿sí? En el examen físico, obviamente, sobre todo es para descartar, por ejemplo, una rigidez nucal ya me va a descartar una epilepsia, ¿sí? Aunque sea su segunda crisis convulsiva, puede tratarse de una hemorragia subaracnoidea o puede tratarse de una meningitis bacteriana, ¿sí? Y luego voy a proceder, obviamente, en orden de circunstancias, a confirmar con un electroencefalograma, que puede también salir normal, pero a veces se requiere 20, 30 minutos como mínimo y a veces requiero electroencefalogramas prolongados, depende del caso. Y voy a evaluar, ya vamos a ver a continuación, lo que es la parte de imágenes diagnósticas. Después de construir una historia clínica, siempre es importante tener los antecedentes personales y de todos estos antecedentes personales que ustedes ven ahí, obstétricos del desarrollo, si tuvo una crisis febril, si tuvo un antecedente de trauma craneoencefálico, alguna otra comorbilidad, como por ejemplo una insuficiencia renal o insuficiencia hepática, alguna comorbilidad psiquiátrica, ¿sí? Historiales de fármacos antiepilépticos previos, si realmente en ese historial ver de qué tipo son, si el paciente sigue las órdenes o generalmente no cumple, ¿sí? Y es importante también saber si el paciente tiene un historial de consumo de sustancias. Y a esto sumar los antecedentes. Hemos visto, la parte genética es importante. Cuando voy a hablar del examen físico, hay que ver la parte de la inspección general, porque en estos casos, por ejemplo, si yo encuentro manchas café con leche, o si encuentro algunas manchas como en el Sturge-Weber, que son manchas como hemangiomas en la cara o en el cuero cabelludo, esto puede estar relacionado también con síndromes cutáneos que tienen que ver con epilepsia.
¿sí? La exploración cardiovascular. Esto estamos hablando aparte de lo tercero, que es la exploración neurológica. Sobre todo en adultos y adultos mayores, todas las anomalías del ritmo y infartos pequeños, infartos lacunares, pueden también dar origen a crisis que se convierten en epilepsia. La exploración neurológica es obvio que es importante. Cualquier tipo de disfunción neurológica focal, meningia, como les he dicho, o de la esfera cognitiva puede descartarme una lesión o confirmar una lesión que necesita un tratamiento urgente más que la epilepsia. Y a esto siempre el estado psíquico del paciente, porque hay pacientes que pueden tener pseudocrisis, ¿no? Dependiendo en qué situación emocional se encuentren. No solamente porque alguien convulsione o muestre signos de una crisis convulsiva, está convulsionando, sino puede ser un estado de pseudocrisis. Entre las causas, por ejemplo, tóxico-metabólicas que me llevan a pensar que el laboratorio es importante, están los niveles de sodio y potasio en sangre, por ejemplo, ¿sí? Las alteraciones de creatinina y urea, ¿sí? Hepatópatas, por ejemplo, ¿sí? Alteraciones del calcio como enfermedad de paratiroides, por ejemplo. Entonces, me puede llevar a pensar de que en todos los pacientes con epilepsia yo debo pedir un hemograma completo y a esto debo sumarle siempre sodio, potasio, calcio, ¿sí? Que son los más frecuentemente, y a esto función renal, función hepática. Y si el paciente tiene antecedentes de consumo de sustancias controladas o consumo, por ejemplo, de ansiolíticos, yo puedo hacer una medición, ¿sí? Eso es muy importante, ¿ya? Y determinar si esta puede ser la causa y es totalmente reversible. Aparte de la historia clínica y un poco los laboratorios, otro pilar fundamental para el diagnóstico de epilepsia y sobre todo para el tratamiento y para evaluar de cierta forma el pronóstico es el electroencefalograma, ¿sí? Que es una representación gráfica de esa actividad eléctrica cerebral de las células piramidales a través del cuero cabelludo por electrodos que van a detectar estos cambios eléctricos, ¿sí? Entonces, ahí en la derecha ven una gráfica con la nariz hacia adelante, hacia arriba, las orejas a los lados y la parte del ilium, que es la parte occipital, en la parte inferior. De ahí que ustedes ven que se pueden aplicar electrodos frontales, frontopolares, temporales, parietales, occipitales, centrales y a nivel de las orejas. El número impar generalmente son los del hemisferio izquierdo, si ustedes ven, y el número par son los del lado derecho, ¿sí? Los de la línea media, si ustedes ven, no tienen numeración, ¿sí? Entonces, se clasifican o en Z, es la parte del subíndice Z, pero no tienen esa ubicación numérica. Entonces, en realidad, esto me permite establecer el riesgo de recurrencia después de una primera crisis al hacer un electroencefalograma. También me permite confirmar el diagnóstico, en algunos casos, no en todos. Me permite clasificar el tipo de epilepsia si yo pongo electroencefalograma con los hallazgos neurológicos. Ustedes han visto que yo puedo tener incluso en el aura ya algo que me oriente hacia el lóbulo temporal izquierdo. En el tipo de crisis puede orientarme hacia el frontotemporal izquierdo y el electroencefalograma dándome esa variante o esa variación de la parte eléctrica en ese nivel temporal me puede dar ya el diagnóstico y clasificarla, ¿sí? Tipificación de algunos eventos para diagnósticos diferenciales, cuantificación de los tipos de crisis, que a veces no las estoy viendo, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, en pacientes que están bajo sedación o pacientes que están en la terapia intensiva y no estoy seguro, no despiertan cuando quito los medicamentos y no estoy seguro si lo que están haciendo es una crisis convulsiva y una epilepsia o realmente no despiertan porque tienen un daño axonal severo. También me puede dar una orientación sobre la respuesta a los síndromes epilépticos y su tratamiento. Me permite establecer un pronóstico con respecto a pacientes de cirugía, por ejemplo, pacientes de partes del lóbulo temporal hipocampectomizados, ¿sí? Pacientes con callosotomías, ¿sí? Entonces me permite hacer un seguimiento y darle un pronóstico.
a veces para incluso repetir la cirugía. En el estatus epiléptico también me puede orientar hacia un diagnóstico de un estatus epiléptico no convulsivo. Ya, puede ser también en pacientes, como les dije, que están en estado crítico en la terapia intensiva para diagnóstico de muerte encefálica, y en pacientes recién nacidos prematuros para ver el estado o el grado de maduración cerebral que tienen estos pacientes, para ver también si sus funciones básicas se van a establecer para poder sacarlos de ventilador o sacarlos de terapia intensiva neonatal pronto. Este es a la izquierda ustedes ven las típicas ondas del electroencefalograma de tipo gamma, beta, alfa y teta, en las cuales, si ustedes ven, están relacionadas la primera, la gamma, en concentración absoluta y resolución de problemas, y el otro extremo, ¿sí?, que son en estados de sueño profundo, ¿sí? Y al lado derecho ustedes ven ejemplos de ondas agudas o de complejos punta onda, que son alteraciones patológicas, ¿sí?, con potencial paroxístico, y muy diferentes a las ondas que ustedes tienen de forma rítmica a la izquierda. Si ustedes ven, es una especie de arritmia, tanto en voltaje como en frecuencia, de este tipo de lesiones. Bien, aquí si ustedes ven, la idea del electroencefalograma, por ejemplo, si el paciente tiene su primera crisis y yo estoy sospechando que sea un paciente epiléptico, ¿sí?, yo puedo pedir un electroencefalograma de rutina con métodos de activación. ¿Qué son métodos de activación? Es esto de abrir y cerrar los ojos, hacer una estimulación visual, una fotoestimulación con luces, ¿sí?, estrobofóbicas, y hacer una estimulación con hiperventilación. Aquí me puede dar normal, ¿sí? Y si yo sigo con una sospecha, yo puedo hacer un electroencefalograma, no de rutina, sino con privación de sueño, ¿sí? Y si a pesar de eso yo tengo normal, pues ya lo clasifico normal, o si tengo alguna alteración, yo puedo hacer un electroencefalograma, incluso con video grabación, ¿sí?, para hacer diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, en un adueño, y yo quiero descartar, puede ser un síndrome de apnea, ¿sí?, y obesidad, y no totalmente un síndrome epiléptico. Ya puede ser una crisis de apnea. Entonces yo puedo llegar al diagnóstico. En cambio, en el lado derecho, si ustedes ven, una sospecha de crisis epiléptica con crisis y alteración de conciencia que yo no explico, yo puedo pedir un poco más rápido y ver si realmente son alteraciones eléctricas o no, para iniciar lo más pronto posible el tratamiento. También me puede servir para que si yo tengo una resonancia magnética, por ejemplo, en un paciente que sé que es epiléptico y que tiene una crisis muy típica del lóbulo occipital, pero el tumor está en el lóbulo frontal, entonces hay una discordancia del electroencefalograma con la resonancia. Cuando yo hago estos estudios y quiero saber cuál de las dos cosas realmente es la que está provocando la convulsión, yo puedo incluso abrir el cráneo, poner electrodos a nivel de la corteza donde está el tumor, el cráneo, y hacer un estudio durante un día, 2 días, un mapeo funcional, y volver a entrar, y si es positivo, bueno, resecar ese tratamiento y obviamente descartar que el tumor sea la causa de la crisis, sino un caso de epilepsia. También me sirve para eso. Para ir más allá, ya hablamos de algunas imágenes, como por ejemplo la tomografía con y sin contraste, la resonancia con y sin contraste, y generalmente esta tabla es una recomendación en las diferentes situaciones, como por ejemplo crisis refractarias que no ceden con la medicación, ¿sí? Entonces, si ustedes ven abajo, me da las puntuaciones para ver si es apropiado o no apropiado, y ahí tienen los estudios de resonancia, las crisis de inicio en menores de 40 años, en mayores de 40 años, crisis de inicio con déficit neurológico y crisis refractarias. Entonces, las recomendaciones de la Liga contra la Epilepsia para la resonancia magnética son
diagnóstico de crisis focales por la clínica o por el electroencefalograma, que quiero saber si hay alguna lesión neurológica evidenciable en la resonancia, diagnóstico de epilepsia con crisis generalizada sin diagnóstico idiopático o inclasificables, tengo que terminar haciendo una resonancia, alteraciones focales en la exploración neurológica, como por ejemplo un nervio craneal o de una alteración neuropsicológica asociada a la epilepsia, ¿sí? En epilepsias refractarias, en epilepsias previamente controladas que aparecen crisis incontrolables o cuando hay cambios en el patrón. La crisis siempre era atónica y de repente cambió a tónico-clónica. En esos casos se recomienda la resonancia. Para la tomografía, las recomendaciones son primera crisis y sospecha de lesión que requiera un tratamiento urgente, como por ejemplo un hematoma, como por ejemplo un tumor, como por ejemplo una hemorragia subaracnoidea, una malformación arteriovenosa, enfermos con epilepsia crónica y lesiones detectadas mediante resonancias magnéticas que quiero hacer un seguimiento o quiero determinar si existe calcio en estas lesiones para saber si es un glioma de bajo grado, si existe un sangrado agudo, una participación ósea del problema, lo cual no me da mucho la resonancia. Y hay pacientes portadores de marcapasos donde no puedo hacer resonancia porque se va a desprogramar el marcapaso y tengo que volverlo a reprogramar. Dispositivos de estimulación eléctrica cerebral, que son lo mismo, o sea, son marcapasos cerebrales. Aparatos de ventilación, entonces no puedo meterlos a un resonador. O catéteres que tengan material ferromagnético. Pero el resto de los pacientes sí se puede hacer. La Asociación Americana de Neurología hace también una recomendación para pacientes con primera crisis. En crisis de inicio focal, pacientes mayores de 40, déficit focal nuevo, alteración prolongada del estado mental después de la crisis, fiebre, trauma craneal reciente, cefalea persistente, entre otros, ¿sí? Y también da para las crisis conocidas, pero que yo necesito hacerle una imagen urgente en el caso, por ejemplo, de un déficit focal nuevo, ¿sí? De un trauma craneal reciente, aunque yo ya tenga un paciente con crisis conocidas, está en tratamiento, por ejemplo, con levetiracetam, y de repente cambia la semiología del paciente. El paciente estaba sin una alteración de tipo motora y ahora la tiene, o de tipo visual y ahora la tiene, o si las crisis han cambiado y se han presentado con mayor frecuencia o ha cambiado la duración de la crisis. También debo repetir, es muy parecido al TEC. Entonces, yo puedo definir que tengo crisis focales, ya sea con o sin alteración de conciencia, convulsiones focales según el lugar del lóbulo temporal, que generalmente tienen ahora, como hemos dicho, pueden ser sensaciones en el estómago, sensaciones de miedo, sensaciones de alteraciones del sabor o olores, fijación de mirada al espacio, ¿sí? Movimientos motores de los labios, masticación. Las del lóbulo frontal hacen que la cabeza y los ojos se muevan hacia un lado, haya una desviación, ¿sí? No contesta cuando le habla, puede reírse o gritar, eso es muy emocional la del lóbulo frontal. Y la del lóbulo occipital obviamente puede provocar movimientos oculares o tener alucinaciones visuales. Entonces va a estar respecto a dónde se inician estos cambios y estas alteraciones eléctricas. Y obviamente las crisis generalizadas, que la más frecuente es la de ausencia, ¿sí? Y las crisis tónicas, que generalmente el paciente tiene muchas lesiones por caídas súbitas, ¿sí? Luego las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, que es la que todos tenemos en la cabeza, ¿sí? Antes se conocían como las crisis de tipo Grand Mal, ¿sí? Pueden causar una pérdida abrupta de la conciencia, rigidez, espasmos, sacudidas del cuerpo, mordida de la lengua, ¿sí? Pérdida de control de vejiga. Entonces son las más traumáticas de ver, digamos, ¿no? Y por último, después de haber evaluado todo esto, clasificado esto, ver hacia qué medicación voy a orientar al paciente, si a pesar de todo lo que se haga, el paciente realmente solo va a mejorar con cirugía o cirugía y medicación, terapias de estimulación cerebral, pueden ser incluso una estimulación del nervio vago, y vamos a hablar de Z-cetogénica. Eso vamos a dejar para la siguiente clase. Sé que es tarde, van a disculpar, no pude el jueves, pero no podía dejar pasar este tema también para incluir en el final, por lo tanto era importante hablar. Si tienen alguna pregunta es ahora o nos veríamos directamente el jueves y ya el siguiente jueves el examen final.
creo que ninguna pregunta, doctor. Pasen buenas noches. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, gracias.